Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 17 de octubre del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el que yo seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con el que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 17 de octubre del 2021. Octubre, mes de las misiones. Una de las misiones más grande que tiene todo católico bautizado, es llevar la palabra de Dios, hasta el último rincón de la tierra. Piensa qué pasaría si se dejara de predicar la palabra de Dios. Se perdería la fe, se perdería la posibilidad de salvación en el mundo, la gente viviría en tinieblas y el hombre estaría preso de las garras del diablo, sin posibilidad alguna de liberación, se acabaría el bien y reinaría el mal. Por eso cuando un católico bautizado no cumple con esta gran comisión, de ir y predicar, comete uno de los más grandes pecados de omisión. En la primera lectura nos dice que el servicio cristiano, se caracteriza primeramente por ser expiatorio y redentor. Es la experiencia del siervo de Dios, quien, por haber conocido en su vida el sufrimiento y la prueba, justificará a muchos y llevará sobre sí sus culpas. La segunda lectura, nos invita a mantenernos firme en nuestra profesión de fe, escuchando y haciendo vida la palabra de Dios y acercarnos con confianza al trono de la gracia, que son los sacramentos. En el Evangelio, Cristo nos invita a ser grandes, sirviendo a los demás en su nombre, y a ser los primeros, siendo esclavos de todos en su nombre, porque un verdadero cristiano no es el que ha venido a que lo sirvan sino a servir, y a dar su vida por Cristo en la redención de todos. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Isaías. Dios a través del profeta Isaías, nos habla del sentido del sufrimiento de Cristo, verá a sus descendientes prolongar sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Justificará a muchos cargando con los crímenes de ellos. Nadie está obligado a servir, porque nadie está obligado a amar, y el servicio expiatorio y redentor de Cristo y de sus discípulos surge de la fuente del amor auténtico. Ayer estaba viendo en YouTube que iba subiendo a la horca un hombre sentenciado a muerte por evangelizar. El hombre iba subiendo con una cara llena de alegría, de felicidad, de plenitud, como alguien que ha vivido una vida con sentido y que ofrendaba su vida a Dios para unirse al sacrificio de Cristo por la salvación de la humanidad.
En esta época, donde el buscar el bienestar personal, el confort, la comodidad, es difícil entender que alguien sea capaz de dejarlo todo por llevar la buena nueva a los demás. Estamos sufriendo en el mundo actual, el complejo de Caín, el de la indolencia, el de trabajar solo para nuestro santo. Génesis 4:9. Cuando Dios le pregunta a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Con trabajos en la actualidad nos hacemos responsables de nuestra salvación, menos nos vamos a hacer responsables de la salvación de los demás. Sucede que la mayoría no quiere salir de su zona de confort, no quiere meterse en problemas, no quiere sufrir por amor a Dios y a los que les rodean. Aunque espiritualmente el servicio puede ser algo maravilloso, que da sentido a nuestra vida, el sufrimiento no está ausente del servicio. Para servir hay que sufrir. Hay que sufrir la fatiga, el duro esfuerzo del estar entregándose continuamente, de ser calumniado, criticado, malentendido, de ser perseguido, y en algunas ocasiones de ser llevado hasta la muerte. Hay que sufrir muchas veces la humillación, y hasta el desprecio y la ingratitud de aquellos a quienes sirves. Hay que sufrir, en otras ocasiones, el drama de la enorme distancia entre lo que uno hace al servicio del hombre y las grandes necesidades de muchos millones de hombres en el mundo. Hay que sufrir quizás la incomprensión de los demás, los comentarios hirientes y a veces mordaces, las interpretaciones equivocadas que algunas personas pueden hacer de nuestro servicio. No es fácil servir sufriendo. Puede hacerse gracias a la fuerza del Espíritu Santo que se hace presente en nuestras vidas a través de la oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios. Gracias a una fe gigantesca, que hace descubrir en el hombre, cualquiera que sea, al mismo Cristo vivo y presente entre nosotros en el hoy de nuestra vida. Si tú eres uno de los que sufres por servir a Dios, no tengas miedo. En el servicio sufrido al prójimo encontrarás con toda seguridad a Dios y te encontrarás a ti mismo. Así como Cristo, humilde y obediente hasta la muerte. El que quiera reinar con Él, debe ser como Él. Es un camino de servicio y sacrificio. Dejemos de pensar conforme a los criterios humanos, y aprendamos que en el reino de Cristo la verdadera dignidad consiste en servir a Dios a través de los hermanos, hasta dar la vida por ellos. Por eso debes restablecer el orden de tus prioridades, sabiendo que el primer lugar en tu vida lo debe ocupar Dios, de lo contrario, los cambios no van a funcionar para traer a tu vida paz, felicidad y amor. Dios desde el Antiguo Testamento, nos marcó cuál debe ser nuestra prioridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el Nuevo Testamento nos dice. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Si cuidamos de los asuntos de Dios, como una prioridad, buscando la salvación, la santificación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Romanos capítulo 3, versículo 25. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos perdonando los pecados del pasado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de nuestros pecados. El perdón se recibe a través de la fe que nace de la predicación y la predicación se basa en la palabra de Dios. Jesucristo se ofreció como sacrificio por amor a la humanidad. Para que los que le amamos, nos ofrezcamos en amor para servirle como instrumentos para la extensión de su reino. Para esto necesitas aprender a tomar decisiones sabias, maduras, dejándote llevar por los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué es una decisión madura? Cuando aprendes a renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Ojo, renunciar, es distinto a resignarse. El que se resigna es el cobarde, que no toma decisiones, que deja que los demás decidan por él, que deja que la vida y los demás le lleven a donde no quiere, por lo que vive victimizándose, echando culpas, lamentándose, viviendo en la mediocridad. Nadie está obligado a servir, porque nadie es obligado a amar, y el servicio expiatorio y redentor de Cristo y de sus discípulos surge de la fuente del amor auténtico. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 20, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no saben lo que piden. Pueden beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquellos discípulos que convivieron con Jesús, que escucharon en directo su voz y compartieron con él el pan, que vieron sus milagros, no eran mejores que nosotros.
Una cosa es estar con Cristo y otra bien distinta es seguir a Cristo. Creo que los apóstoles, en esta cita, se quedaron en lo primero. Tenían la mentalidad de cualquier ser humano. Buscaban los mejores puestos, no buscaban el amar más. Creían pero en claves de recompensa. Pensaban pero en actitud de recoger el fruto. Así somos las personas cuando el Señor no ha llegado a nuestro más íntimo yo. Ojalá sepamos transmitir a los hermanos y hermanos que el servicio, en especial a los más débiles y necesitados de la sociedad, es el camino de hacer presente a Dios en nuestro mundo. Cuando nos encontramos ante nuestro Señor, no nos preguntará ni los dogmas, ni la Biblia, ni los mandamientos, ni siquiera los sacramentos, sino cómo los hemos vivido en actitud de servicio y disponibilidad. La diferencia en la vida de un evangelizador es que su trabajo no tiene que ir unido a las expectativas de reconocimiento humano. Puede ser que los demás no descubran tus luchas y trabajos, tus sacrificios y preocupaciones, pero qué bueno es gastar la vida por los demás sin interés, sin buscar recompensa. Solo Dios y tú saben el valor de cada cosa que has hecho por los otros. El amor de Dios será tu salario, tu recompensa, tu sindicato y tu reivindicación más urgente. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si somos hijos de la luz, que se nos note. Hechos son amores y no buenas razones. Una de las principales manifestaciones de la luz, son la bondad, la justicia y la verdad en todas sus formas. Qué hermoso decir, estuve en tinieblas, qué horrible decir sigo en tinieblas a pesar de tener al alcance la luz de Dios en mi vida. Las tinieblas tarde o temprano, te llevarán a la condenación y a la muerte. Y lo más lamentable sería, decir tuve la luz, pero la apagué. Qué terrible es convertirme en mi propio saboteador de mi felicidad y en el saboteador de la felicidad de los que me rodean. Ojalá no nos vaya a pasar lo que le sucedió a Pedro, Sergio, Elena, Rosa y Jaime, que además de ser amigos y compartir muchas cosas en común, eran escritores e historiadores, que preparaban juntos una novela histórica sobre la vida de un noble castellano. Para ello, se dirigieron a un castillo localizado en la provincia de Valladolid, al cual llegaron cuando ya estaba cayendo la tarde. Recorrieron cada una de sus salones y dormitorios, cuando de repente se oyó el sonido de un trueno, apagándose las luces inmediata y sospechosamente. Elena aseguró a sus amigos de que no había por qué inquietarse, ya que se trataba de un corte de luz. Pero el apagón se hacía más largo, y el castillo más tenebroso e inseguro. La única solución que propuso Pedro fue quedarse quietos hasta que se restableciera el servicio eléctrico, pero era febrero, y Valladolid es una ciudad muy fría, y posiblemente el frío acabaría antes con ellos. Sergio alargó la mano hacia la pared y haciendo un esfuerzo sacó un pedazo de madera. Esto no servirá, denme un encendedor, dijo. Con aquel pedazo de madera, hizo una antorcha. La llama iluminaba la estancia como si fuese un diminuto sol. Y Sergio avanzó guiando al resto del grupo para poder salir del castillo. Debemos de salir de aquí todos juntos, y solo tenemos una antorcha. Así que permanezcamos unidos, pidió. Todos aceptaron, todos menos Jaime, quien argumentó conocer perfectamente el castillo y no necesitar de nadie para salir de él. Además, continuó, la oscuridad no era tan grande, y que la luz no le hacía falta. Sus amigos trataron de disuadirlo, pero Jaime era demasiado orgulloso, y prescindía siempre de toda la ayuda ofrecida. El grupo prosiguió su camino hacia la salida del castillo. Ya afuera y conservando aún la antorcha encendida, porque la noche estaba oscura, oyeron un golpe seco y estrepitoso. Sergio con la antorcha en la mano salió corriendo hacia el lugar de donde provenía el ruido. En el suelo yacía en un charco de sangre el cadáver del infortunado Jaime, quien se había precipitado por una de las escaleras del castillo. Los 4 amigos lloraron la muerte de su infortunado amigo. Si Jaime hubiese seguido a Sergio, quien llevaba la antorcha, él hubiese permanecido con vida. Como los protagonistas de esta historia, nosotros también nos hallábamos en un castillo, al que la tormenta del pecado dejó sin luz. Dios, por su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús, para que con la antorcha de su vida, de su palabra divina, nos saque de las tinieblas de nuestro castillo. Pretender prescindir de la palabra de Dios, de su luz y de su ayuda, es exponerse a caer a un precipicio del cual no hay salida. Se puede prescindir de la luz de Dios de 2 maneras. Una es cuando el hombre se niega a dejarse alumbrar por aquellos que Dios ha puesto como luz en su vida.
Sacerdotes, predicadores, catequistas, padres de familia, criticándolos, calumniándolos, persiguiéndolos o simplemente negándose a escucharlos, rechazando todo lo que dicen. Y otra es cuando el hombre se resiste a compartir su luz, se resiste a alumbrar a los demás, apagando de esta manera la luz que Dios encendió en su vida, no dejándola brillar, causando no solo su condenación, sino siendo en muchas ocasiones responsable de la condenación y muerte, de todos aquellos a los que estaba destinado a alumbrar para que no cayeran y no murieran. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Hebreos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Existen dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real. Todos los bautizados, recibimos desde nuestro bautismo el sacerdocio real, o sea la misión de ser sacerdotes, que significa ser puente de unión entre el hombre y Dios. Para poder ser sacerdote, o sea puente, necesitamos antes nosotros haber cruzado el puente entre nosotros y Dios, y ese puente se le llama fe. En Hebreos 11:6. El Señor nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan. Por eso en esta carta a los Hebreos, el Señor nos pide mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Y nos invita a acercarnos con plena confianza al trono de gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Para cruzar el puente hacia Dios, el hombre necesita despojarse de la razón de la lógica limitante, con la que fabricamos un blindaje para no permitirnos experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios y abrirnos a la sabiduría y a la gracia del Espíritu Santo. Blindaje que impide a Dios realizar milagros en nuestras vidas. Dios va a actuar en nuestras vidas, en la medida en que nosotros abramos la llave de la fe, del amor, de la esperanza. Si abrimos poco, solo tendremos gotas del amor de Dios. Si nuestra fe en Dios es grande, Dios va a realizar en nosotros maravillas, como lo hizo con María nuestra Madre, que en cuanto fue llamada, dio una respuesta de abandono y fe completa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso pudo exclamar: maravillas ha hecho en mí el poderoso. Recuerdo, no es lo mismo creer en Dios, que creerle a Dios. Para cruzar el puente no basta creer que Dios existe, es necesario creerle. No basta la fe afectiva, sino la efectiva. No basta creer en algo, sino en alguien. Es necesario tener la certeza de que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Por eso Cristo es el sumo sacerdote. Cuentan de un hombre, que en su camino se encontró con un barranco infranqueable, al cual le buscó todas las maneras habidas y por haber de pasarlo y no encontró ninguna forma posible de atravesarlo. Entonces, desesperado, levantó sus ojos al cielo y le pidió a Dios que le ayudara a pasar por ese abismo, y que siempre escucha una oración hecha con fe. Le respondió: no te preocupes, hijo, yo soy un Dios poderoso, capaz de abrir caminos en la fe, cuando para el hombre no hay caminos en la lógica y en su razón. Vamos a hacer un trato: tú pones un pie en el vacío, y yo te pongo mi mano para que pises en ella. Tú pones tu pie, yo pongo mi mano, y así podrás cruzar este barranco. ¿Qué te parece? El hombre respondió: gracias, Señor, me parece perfecto. Pasó un tiempo largo, y el hombre volteaba con insistencia al cielo, hasta que por fin se desesperó, y le dice al Señor: Señor, ¿qué pasa? El Señor contestó: ¿qué pasa con qué? El hombre le increpó: ¿qué pasa, por qué no pones tu mano, para que yo ponga mi pie? El Señor le dijo: no puedo hacerlo. El trato fue, que tú pondrías primero el pie, y luego yo pondría la mano. Yo no puedo actuar primero, sin la fe del hombre. El Señor necesita de nuestra fe, para poder actuar en nosotros. La fe es la puerta que le permite la entrada a Dios, para que obre en nosotros maravillas. El Señor siempre nos ha dicho en su palabra: todo es posible, para el que cree. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El núcleo de la fe es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que amamos, la fortaleza para defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, superar barreras, derribar obstáculos.
Cuando la fe es auténtica surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, la osadía que nos lanza a correr riesgos para conquistar lo que amamos, para responder al llamado de Dios, para atrevernos a ser puentes, sacerdotes, en esa entrega sin condiciones donde surgen fortalezas donde antes no las había. La fe nos da el valor de luchar por nuestros sueños. Dar la vida por Dios y por todos los que llevamos en el corazón. Arrepentirnos y convertirnos, modificar nuestra propia existencia. Cambiar nuestro ser. Rebasar el límite de nuestras potencialidades. La fe nos da la fuerza para creer en Dios y abrirle las puertas de par en par, para sonreír a pesar de las adversidades. Para alcanzar estrellas. Para convertir nuestros sueños en realidades. Para entregar nuestras vidas como Cristo, siendo una extensión de su sacerdocio, participando en la salvación de la humanidad. La fe es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos, a cada uno corresponde decidir vivir como un sacerdote valiente o un cobarde, como un conquistador o un conformista, como un ser excelente o un mediocre, como un ser lleno de luz o quien permanece por siempre en la oscuridad, como un sacerdote, siendo puente entre Dios y el hombre, o siendo puente entre el hombre y Satanás. La fe hace nacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores de Dios en la salvación de los hombres. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 12. Llevan una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día en que los visite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ser sacerdotes, significa no solo tener fe, sino ser testigos, llevar una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. ¿Qué es llevar una vida ejemplar? Es ser ejemplo a seguir, modelo a seguir, camino a seguir para los demás. Mucha gente es modelo a seguir, pero solo cuando está en su comunidad, en su grupo de oración, en la iglesia, pero cuando está en una fiesta, en la playa, fuera de las cosas de Dios, se comporta igual que los demás o peor, se deja contagiar por los pecadores y se convierte en uno de ellos. Se trata no de que los malhechores te cambien a ti, sino de que tú cambies a los malhechores. Que por quedar bien con los demás, porque no hablen de ti dejes a Dios. Sino a pesar de que hablen de ti, de que te calumnien, tú te mantengas firme en tu fe, en tu amor a Dios, en tus valores, en tu alegría de vivir. Y al verte tan firme, tan feliz, ellos duden de su manera de vivir y empiecen a adoptar la tuya. Ellos te pidan que les des a conocer a ese Dios que te hace permanecer en paz, alegre, a pesar de las pruebas, ese Dios que te llena de amor y de fe. Un misionero se cambió para San Luis Potosí. Poco después se subió en un autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse, descubrió que el chofer le había dado dinero de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo, olvídalo, es poco dinero, ¿quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobús recibe mucho de las tarifas y no la echarán de menos. Acéptalo como un regalo de Dios. Pero cuando llegó a su parada, se detuvo y pensando de nuevo, decidió devolver el dinero que le había dado de más al chofer, diciéndole, «Tome, usted me dio este dinero de más». El conductor con una sonrisa le respondió, «Sé que usted es el nuevo misionero del pueblo. He pensado regresar a la iglesia, y quería ver qué haría usted si yo le daba demasiado cambio». Se bajó el misionero sacudido por dentro y dijo, «Oh Dios, por poco vendo a tu hijo por unas cuantas monedas. Nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán. No vendamos a Dios por nuestra cobardía, por nuestros miedos». Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Timoteo capítulo 1, versículo 5. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para cumplir nuestra misión de sacerdotes, aparte de tener fe, de ser testigos, tenemos que predicar la palabra de Dios, con pureza de intención y de motivación, con amor y por amor, con mente limpia, esto que significa, sin doble intención, sin buscar aprobación social, sin buscar aparecer, sin buscar ganancia de ningún tipo. Conciencia recta, apegados totalmente a la palabra de Dios y al magisterio de la Iglesia, no agregarle, ni quitarle nada al Evangelio, no matizarlo, aunque sintamos que eso que estamos predicando a los primeros que expone es a nosotros mismos. Fe sincera, no nos engañemos diciendo que tenemos una fe inquebrantable, mejor tengamos la humildad de los apóstoles para decirle a Jesús aumentanos la fe, o la del hombre que su hijo no podía ser sanado por su falta de fe que le dijo a Jesús,
Tengo fe, pero completa la que me hace falta. Qué hermoso predicar con la fidelidad de los apóstoles, sin miedo a que nos critiquen, a hacer el ridículo, a que nos malinterpreten. Sin desanimarnos por las críticas, o porque los frutos son pocos. Qué maravilloso anunciar la palabra de Dios, sin desvirtuarla, sin matizarla, sin cambiarla, a nuestra conveniencia, para que no nos acuse y nos exponga. El que manifiesta la verdad cuando habla de Dios y de su palabra, no solo será aprobado por cualquier conciencia humana, sino por Dios mismo. Dejemos de decir y de decirnos mentiras. El que hablemos de Dios, no solo no justifica que no lo vivamos, sino que nos condena al no hacer vida el Evangelio conocido y predicado. Y lo más grave, es que somos instrumentos de condenación para otros. Cuando nos ven hablar una cosa, y vivir otra, la gente no solo deja de creer en nosotros, sino también en nuestra predicación, aunque ésta sea verdadera. Y por culpa de nosotros, dejan de creer en Dios, y se apartan de Él. Cuentan que San Pedro recorría las iglesias con un farol en las manos. Acercaba el farol al rostro de los que estaban en el templo y los observaba con gran interés. ¿Qué buscas?, le preguntaban extrañados. Un verdadero católico, respondía. Y proseguía su búsqueda desconcertante. En ti y en mí, Pedro encontraría lo que busca. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Vemos en este Evangelio que Jesús, a la petición de Juan y Santiago, acerca de sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda, responde indicándoles el precio que tienen que pagar. Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado. Y sin saber lo que decían respondieron: sí podemos. Jesús nos dice en Juan 15:5: sin mí no pueden hacer nada. Bueno. Desgraciadamente muchos católicos siguen pensando que sin Jesús pueden vencer al pecado, la carne, al diablo. Si esto pudiera ser posible, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz. Jesús les profetiza a Santiago y a Juan, que ellos también van a participar de su sacerdocio supremo, entregando su vida como Cristo por la salvación de las almas, pero que eso de sentarse a la derecha o a la izquierda no le toca a él concedérselos. Cuando llegaron los otros apóstoles regañando a Santiago y a Juan por lo insólito de su solicitud, no crean ustedes que pensaban que era inoportuno pedirlas, sino porque cada uno la deseaba para sí, con lo que los 10 demostraron también su ambición. Jesús por eso aprovechó la ocasión para amonestarles a todos, para enseñarles cómo los criterios de Dios son muy diferentes a los criterios del mundo. En el mundo, el más importante, llámese director, gerente, jefe, padre de familia, se sirve de los demás. En cambio, en Dios, Cristo nos pide lo contrario: que el mayor de ustedes sea su servidor. El que es maestro, padre, guía debe serlo como extensión de Cristo, debe servir en Dios a los demás, y no servirse de los demás para sus propios fines. Recuerda que ante Dios hay muchos últimos que serán primeros y hay muchos primeros que serán últimos. La gloria humana oscurece la gloria de Dios. Si te mueves en criterios humanos no entenderás. Hay que nacer de nuevo. Muchas veces en nuestra oración diaria hacemos como aquellos apóstoles, le decimos a Dios cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que debe hacer, en lugar de ser nosotros quienes nos dejemos hacer por Dios. Los apóstoles querían privilegios para el futuro. Pobres de nosotros si en el presente no descubrimos que dándonos, a ejemplo de Jesús, es nuestra mejor recompensa, nuestro mejor reconocimiento. No se trata de que Dios te siga el paso, se trata de que tú aprendas a seguirle el paso a Dios. Solo pueden servir a los demás quien tiene el amor como motivo de su vida. La autoridad, según Cristo, está en servir a los hermanos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3 y 5. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía, no tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos católicos queremos seguir a Jesús en su predicación, en sus milagros, en sus hechos, en su salvación, en su resurrección, pero no queremos seguirlo en la persecución, en la pasión y muerte.
Muchos sentimos que hemos sufrido mucho por servir a Dios en la evangelización, porque nos critican, nos calumnian, nos malinterpretan, se burlan de nosotros, nos regañan, la familia nos presiona, pero no hemos tenido que resistir hasta la sangre. Estas pequeñas pruebas, si logramos superarlas, nos están preparando para el examen final, cuando Dios nos pida la vida y se la entreguemos libremente. En 1 de Pedro 4:13, nos dice: si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Y también nos dice en 1 de Pedro 3:17, es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 20, versículo 28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ser sacerdote, es ser servidor. No se trata de impresionar sino de amar. No se trata de activismo sino de ser dócil a la voluntad de Dios. Es muy distinto ser servidor, a ser servil. Servir es una forma de ser, antes de convertirse en actividad. El servidor primero aprende a amar a Dios sobre todas las cosas, a escucharle, a dejarse formar. Si ama a su Señor, amará también el servicio y a quienes sirve. El servicio desinteresado fluye del corazón que ama. Tenemos el ejemplo de Marta y María en Lucas 10, donde Jesús le dice a Marta: tú te preocupas por muchas cosas, cuando una solo es la necesaria, y María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Un servidor que no sabe escuchar a Dios va a terminar sirviéndose de Dios. San Agustín escribió en sus Confesiones: óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti escucharé. Un servidor, es el que tiene el corazón bien dispuesto para la escucha obediente al Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es por eso que María Santísima es el mejor ejemplo de servidora. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso poder decir, como Cristo, o como Pablo, hagan lo que yo hago. Qué hermoso poder decir los padres a los hijos: hijo, ámame como yo te amo, trátame como yo te trato, atiéndeme como yo te atiendo. El esposo a la esposa: pórtate, como yo me porto. ¿Cuántos papás podríamos decirles a nuestros hijos: imítenme? Y desgraciadamente, nuestros hijos siempre van a tender a hacer lo que nos vieron hacer, no lo que nos oyeron. Como dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. De hecho, la mayoría de alcohólicos son alcohólicos porque tuvieron padres alcohólicos. La mayoría de estafadores son estafadores porque tuvieron padres estafadores. Si tus hijos te imitaran, ¿qué sería de ellos el día de mañana? Serían personas constructivas, llenas de amor, instrumentos de cambio, verdaderos hijos de Dios, o todo lo contrario. ¿El ejemplo que estás dando a los que te rodean, a los que viven contigo, es digno de ser imitado? Si tu respuesta es sí, felicidades, y si es no, estás a tiempo de cambiar. Pablo les dice, con toda autoridad, hagan lo que yo hago. La mejor predicación de Cristo, y de sus apóstoles, no fue la que hicieron solamente con su palabra, sino sobre todo, la que hicieron con su vida. Cuentan de un hombre que invitó a su hijo, al volcán de Colima, para enseñarlo a escalar en la nieve. Llegaron al volcán, bajaron del auto todo lo que necesitaban, se pusieron todo lo necesario para escalar con seguridad: zapatos, chamarra, guantes, lentes, etc. El papá se amarró una cuerda a la cintura y amarró la otra punta al hijo, y empezaron a escalar. Todo iba muy bien. De repente, se soltó una tormenta de nieve tan fuerte, que no se lograba ver nada. El papá, que conocía muy bien esa área, se encaminó al refugio más cercano. Al llegar al refugio, el padre se dio cuenta que su hijo no venía consigo, no supo en qué momento, ni a qué horas, se soltó la cuerda. El papá, desesperado, quiso salir del refugio para ir a buscar a su hijo, pero los guardias no lo dejaron. Cuando terminó la tormenta, el papá, preocupado, nervioso, sale a buscar a su hijo, y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que a lo lejos, lo ve venir, sano y salvo, caminando hacia el refugio. El papá corrió a su encuentro, lo abrazó y le preguntó: hijo, ¿cómo le hiciste para poder llegar al refugio sano y salvo, siendo que tú no conocías esta área y nunca habías escalado en la nieve? A lo que el hijo le contestó: muy fácil, papá, me vine siguiendo tus huellas.
Si los que te rodean siguen tus huellas, si a los que les predicas siguen tus huellas, si tus hijos siguen tus huellas, ¿llegarán a un lugar seguro? ¿O a un precipicio sin término? Acuérdate de la canción que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar con tu andar. ¿Qué clase de camino estás haciendo? ¿De salvación o de condenación? ¿Has sido sacerdote de Dios o del diablo? Que Dios siga derramando en nuestros corazones a su Espíritu Santo, para que todos los católicos bautizados, podamos ser verdaderos puentes entre el hombre y Dios, dándonos pureza de intención, pureza de corazón, entrega auténtica en la acción, para llevar a cabo nuestra misión como sacerdotes de Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos por las misiones que tenemos en puerta este fin de semana, para que Dios llene a todos los que van a participar, de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que han sido llamados a enviarse para que den una respuesta generosa al llamado de Dios, y por todos los que están respondiendo al llamado para que perseveren en su respuesta. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman, por el padre Ricardo Durán, por Jackie, por su esposo e hija, que tienen COVID, por Manuel Méndez, por Sergio Ponce, por Emérita, por Carmen Hermosillo, por Juan el hermano de Cristi Guzmán que tiene cáncer, por Lupita García, por mis sobrinos Gabriel que tiene COVID y Gabriela que tiene cáncer, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Aviso importante. Para hacer el retiro y la misa de fin de cursos, debido al COVID, como no podemos reunirnos más de 100 personas en un solo lugar, se dividió a todos los servidores en 4 zonas. La zona 1, está formada por los grupos de Cocula, Buenavista, San Jacinto, Camajapita, Santa Teresa, El Trapiche. Y tendrán su retiro y misa de fin de cursos, primero Dios, el día 6 de noviembre, a partir las 10 de la mañana, la misa será Dios mediante a la 1 de la tarde en el Templo del Crucero, y luego habrá un pequeño convivio, acudir con camiseta azul. La zona 2, está formada por los grupos de Guadalajara, Pío X, San Francisco, Jesús de Nazaret, María Reina, Divino Salvador, La Soledad, Divina Providencia, Madre Redentora, Nuestra Señor del Refugio y San Miguel Cocula. El retiro será primero Dios en la parroquia de Santa Clara, el día 13 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, la misa será Dios mediante a las 7 de la noche y luego habrá un pequeño convivio. Camiseta roja. La zona 3 está formada por los grupos de Santa Lucía y La Experiencia. El retiro será el 20 de noviembre, en el Templo de Nuestra Señora del Refugio en La Experiencia, a partir de las 10 de la mañana, la misa será a la 1 y enseguida un pequeño convivio. Camiseta azul. La zona 4, está formada por los grupos de Cuquio, La Esperanza y Agua Blanca, que tendrán su retiro primero Dios el 21 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, la misa será en La Esperanza, a las 12 del día y después habrá un pequeño convivio. Camiseta roja. Oremos para que por intercesión de María Santísima y de Señor San José y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial bendiga a través de su Espíritu Santo, todas estas actividades, llenándonos a todos, de amor, fe, esperanza y sabiduría para darle gloria en todo lo que hagamos y así poder realizar en cada momento e instante de nuestra vida, su santa voluntad. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.